Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Quiero comenzar. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Es bueno estar en la casa de Dios. Y Dios tiene un mensaje bonito para nosotros. Pero quiero comenzar haciendo una corrección. Hace 8 días, en los testimonios, di testimonio, hermanos. A lo mejor algunos no estaban, algunos sí. De un matrimonio que estuvo con nosotros, estuvimos pastoreando en Fresnillo, Zacatecas. Y amamos este matrimonio y le invertimos tiempo, trabajo, oraciones, economía, fuerzas, ¿qué más? Horas extras, de todo, por el matrimonio y por sus pequeños. A veces uno en el ministerio, Dios permite ver que hay personas que tienen algo especial. Ellos tenían algo especial, pero en este proceso, pues, algunas cosas les incomodaron a ellos y se llenaron de coraje, de enojo, y se fueron en contra de nosotros, ¿verdad? Y aún así nosotros los seguíamos amando y viendo con amor. Me escribieron una carta, me escribieron diciéndome que pues en ese momento pues no entendían, pero que hoy estaban llenos de alegría y de gratitud por lo que habíamos hecho en sus vidas. Y ese fue mi testimonio, ¿no? Que quise compartírselos porque es algo muy especial. Y el mensaje era: si usted haga lo correcto, no importa que a veces las personas se enojen. A usted haga lo correcto, porque lo correcto siempre va a dar buen fruto. Como mamá cuando nos corregía y no entendíamos y nos enojábamos con mamá, pero a la larga vemos que la corrección nos da límites, ¿verdad? Bueno, la corrección es la siguiente. Yo dije, ¿cómo dije? Yo me glorío por esta situación. ¿Mande? Dime. Mi alma se gloría de esta situación. Yo dije eso, ¿verdad? Mi alma se gloría de esta situación. Estaba un poquito nervioso, estaba un poquito... pero eso que dije no me di cuenta hasta que casi siempre solemos ver las prédicas y los servicios una, a veces 2, a veces hasta 3 veces, ¿verdad? Y que al verlo me cacho que dije estas palabras: hermanos, la gloria solamente le pertenece a Dios. Lo que yo dije está mal, yo no me puedo gloriar por ello. La gloria es para el Señor. Mi alma, mi corazón, mi cuerpo se regocijan, se alegran por esta situación, pero la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien se dio cuenta de que dije eso? Sí, ¿verdad? Hermanos que se dieron cuenta, gracias a Dios que se dan cuenta. Y tenemos que darnos cuenta de que todo lo que recibimos a veces viene con muchos errores, pero nuestro trabajo y nuestra obligación es filtrar todo eso por la palabra de Dios. Mientras más palabra vayamos estudiando en nuestra casa, en nuestro diario vivir, nuestra coladera se va a hacer más fina, y a veces pues vamos a notar más las fallas, los errores, las equivocaciones, para no hacerlas nosotros el día de mañana, ¿verdad? Entonces eso es importante. Los que se dieron cuenta, felicidades, hermanos. Y yo que lo hice mal, pues ahí está mi corrección, ¿no? Le pido perdón al Señor Jesús porque la gloria es de Él, y les pido perdón a ustedes por ser un mal ejemplo. Amén. A veces pedimos perdón, pero no decimos el por qué. Siempre hay que decir el por qué, ¿no? Siempre hay que decir el por qué, y eso a nuestro Señor Dios también le gusta mucho, que seamos claros, que seamos honestos. Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a ver un tema que Dios ha puesto en mi corazón, porque he visto que hay necesidad y que también hay a veces cosas que necesitamos perfeccionar sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo, ¿verdad?
Hay cosas, hermanos. Bueno, vamos a ver un texto. Hechos 2, 38 y 39. Fíjense, Hechos 2, 38 y 39. Y vamos a leerlo. Gracias, hermanos. Hechos 2, 38 y 39. ¿Lo tenemos todos? Ok, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Tomen su lugar. Gracias, hermano Manuel. Es bueno, el color blanco y el negro son dos colores opuestos, son dos colores neutros, son dos colores que nos tipifican muchas cosas, el día y la noche, pero con blanco y negro está plasmado el cuadro de la Biblia, ¿verdad? A través de su palabra, y es maravilloso, y leerlo es importante. Fíjense, cuando les voy a contar un poquito de nuestra maestra Graciela Esparza. Cuando ella era pequeña, ella creció y se empezó a formar en una iglesia muy hermosa, muy vieja, muy hermosa, muy bonita. Y en esta iglesia cantaban cantos hermosos, himnos, alabanzas. En esta iglesia se predicaba la palabra de Dios, se enseñaba la palabra de Dios. Pero lo que no había en esta iglesia era que no hablaban otras lenguas. Era una iglesia de un corte metodista. Y llegó un momento en la vida en que, en la búsqueda con Dios, en el hambre de buscar y querer más de Él, de leer su palabra y de pedirle, ¿verdad? Buscarle en la oración, en la alabanza, sucedió algo muy especial, en lo cual ella comenzó a hablar unas lenguas extrañas y empezó a sentir un gozo en su corazón, ¿verdad? Para saltar, para brincar, para glorificar a Dios con una demostración física pues fuerte, ¿verdad? Expresiva. El problema era que en la iglesia donde ella estaba, pues eso no lo veían bien. Decían, es que eso es de locos. El Espíritu Santo, eso fue para los discípulos de ese entonces, que tenían un trabajo enorme. Ahorita ya no es eso. Es que no es. Entonces, la hermana pues ya no se sintió tan cómoda en ese lugar, ¿verdad? Porque ella sabía que lo que Dios le había dado era real. Así que ella decidió por Cristo, por lo que le estaba revelando a través de la palabra y la experiencia viva que ella tenía, y
dejó la iglesia para seguir su ministerio y sus estudios, ¿verdad? Dejó la iglesia metodista y en su caminar, en su búsqueda, en su hambre con Dios, conoció a otras personas que habían pasado algo similar. Y en ese algo similar, pues empezaron a reunirse con el único fin de dar de más del Señor Dios para darlo a conocer a más personas. Hasta que el día de, bueno, después conoció a la hermana Hicks en Estados Unidos y fue algo muy diferente y terminó siendo un movimiento, ¿verdad? Grande, que no fue el objetivo del movimiento, el objetivo era dar a conocer a Cristo Jesús y buscar con más intensidad a Dios. Pero esto es complicado, porque muchas veces es como la escuela. Por ejemplo, un niño que termina la primaria no puede darle clases a los de secundaria, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no tiene la preparación adecuada. Ella no ha pasado la secundaria, ella no conoce a lo mejor el álgebra, o no conoce la probabilidad y la estadística de la secundaria, o no conoce la química y la física. Entonces, aunque pueda agarrar un libro para tratar de enseñarlo, pues necesita ella estudiar la secundaria. Muchas veces nosotros no podemos llevar a alguien a un nivel más alto de donde nosotros mismos no hayamos podido llegar, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor alguien que terminó la primaria puede dar clases si no hubiese otra persona de primaria, ¿verdad? Imaginémonos un rancho como en Hidalgo, donde no hay mucha gente estudiada, pero hay una persona que sí estudió la primaria y dice: yo voy a dar clases a los niños de primaria, y bueno, pues a lo mejor lo logra, ¿verdad? Y se sigue preparando para después pasar su secundaria y darle a los de secundaria, a los de prepa, universidad, etcétera. A la hermana le pasó algo similar estando ahí en su iglesia. La gente pues la rechazó, porque ellos no entendían lo que ella estaba experimentando en su búsqueda, en su hambre. Esto es como la ciencia real y pura. Poquita ciencia hace que muchos se vuelvan ateos, pero la mucha ciencia siempre va a generar gente que cree en Dios, gente atea, ¿verdad? Poquito ateísmo, pero mucho te va a llevar siempre la ciencia a Dios. No importa en qué rama, todas las ramas te van a conducir a Dios, porque de Él viene toda la ciencia. Ok, así pasa con el Espíritu Santo, hermanos. Así pasa con la palabra de Dios. Tal vez no haya alguien que me pueda llevar a avanzar un poquito más en este tema, pero yo puedo meterme a estudiar con la ayuda del Espíritu Santo que tengo, que me da discernimiento, la palabra de Dios, ¿verdad? Y meterme a estudiar la palabra de Dios con esmero, con auge, con hambre, con sed. Y tal vez puedo en mi casa, en mi intimidad, en mi oración, clamar, pedir, rogar, que el Señor me enseñe, me muestre, que me llene más de Él. Y si nosotros lo hacemos, si lo hacemos poquito, pues nos vamos a quedar igual. Pero si lo hacemos con la fuerza, con la intensidad, con la perseverancia, el Señor se va a manifestar y nos va a enseñar cosas hermosas sin necesidad de alguna persona. Solamente Él se va a revelar a nosotros. Dice su palabra: el que busca, encuentra. El que llama, se le abre, ¿no? Hermanos, así es el Espíritu Santo. Cuando bautiza a una persona,
empiezan a ver unas lenguas diferentes a las que él habla. Los que ya lo vivieron es maravilloso, y hay más todavía. Los que no lo han vivido, ustedes pueden experimentarlo. Obviamente, por ejemplo, les voy a contar otro caso. Por ejemplo, la hermana Esparza, ella fue una mujer desde pequeña cristiana. En mi caso, yo no era cristiano, yo era católico. Y en un grupo, que Dios los bendiga, de cuarto y quinto paso, me hicieron confrontarme con mis pecados, con mi maldad, con mis errores, con mis faltas, sin censura y violentamente. Violentamente. El trabajo de ellos es para confrontarte con tu propia vida, sin censura y violentamente. Y una vez que me encontré con esa maldad, me llevaron a los pies de Jesús para entregar toda esa maldad y pedir perdón. Fíjense lo que hacen en estos grupos, ¿eh? Dicen, en mi caso yo corrí con mucha suerte porque me llevaron a Jesús, porque yo creía en Jesús. Pero ellos manejan al principio un poder superior. Pero ya conforme uno va creciendo, les hablan solamente de Dios, de Cristo Jesús, de la palabra. Bueno, me llevaron a este encuentro, pedí perdón, me puse a cuentas con Jesús, le entregué mi maldad, mi vida, me arrepentí. Ahí tuve un encuentro con Jesús. ¿Y qué creen que pasó? A la madrina, que le llaman así, no por lo que te pegan, sino por lo que ella te va conduciendo como padrinos, la madrina también ella estaba muy pegada buscando a Jesús, y empezó a hablar lenguas extrañas. Y luego yo también empecé a hablar lenguas extrañas. Y estábamos hablando lenguas extrañas que desconocíamos qué era eso. Yo no había leído la Biblia con detenimiento, y si la había leído había porciones y salmos y cosas así. Lo que sí es necesario para recibir el fuego del Espíritu Santo, o avivar el fuego del Espíritu Santo, es la sangre. Sin sangre no hay avivamiento. Sin sangre no hay fuego del Espíritu Santo. Puede haber un desborde emocional. Claro que hay desbordes emocionales, porque Dios nos hizo emocionales. Pero sin arrepentimiento, sin clamar la sangre de Jesús, el fuego no va a ser de Él. Pero si nos arrepentimos y lo buscamos y clamamos su sangre, su fuego va a descender. Y eso fue lo que nos pasó. No conocíamos Biblia, pero tuvimos una experiencia en esa búsqueda tan sincera y real y profunda con Dios. Yo me espanté. Mi padre, al que fui a ver, me dijo que eso era de Satanás. Fui a ver otro padre, que eran mis autoridades, y me dijeron que eso era eso no existía. Y yo tenía duda, ¿verdad? Yo estaba llore y llore. Y un día me agarró las lenguas y toda la noche me la pasé hablando. Y en la mañana que ya le hablo a mi madrina, Mayra, Dios la bendiga, leyendo la Biblia, volví a recobrar el habla. Maravilloso, hermanos, increíble. Pero yo era ignorante. Y Dios me dio una experiencia. Cuando llegué a Cristo, como me dijeron que era del diablo, las lenguas las apagué. Y no quise saber más de lenguas, me dio mucho miedo. Cuando llego a Cristo y me bautizo, esas lenguas empiezan a despertar nuevamente, ¿verdad? Ahí en el Susul, en Oaxaca. Pero ahora tenía quien me enseñara algo que los padres no me pudieron enseñar, que era la palabra de Dios. Yo por eso amo mucho a mi hermana Sonia, porque ella es una madre espiritual para mí, que
me enseñó y me movió a la fecha no me deja. De repente cuando me subo a su carro, me echa a reír y platicamos y siempre cuida de mí. Y muchas otras personas que se acercaron a mí a enseñar sobre el fuego del Espíritu Santo, y lo pude aprender en la Biblia. Primero lo viví experimental y luego lo viví a través de su palabra, ¿verdad? Y me di cuenta que es real. La hermana lo vivió primero a través de la palabra y después en una experiencia física. Ok, no importa cómo sea, pero cualquiera que busca a Dios lo encuentra. Cualquiera que quiera una experiencia con Dios la va a tener. Pero el primer paso para tener esa experiencia, para los que no lo han tenido o para los que quieren más, tenemos que estar claros de que el Espíritu Santo y el bautismo es para usted y es para mí. Dios no hace acepción de personas, pero tiene que estar convencido de que ese bautismo es para usted, que es para mí. Le voy a hacer la pregunta: ¿está usted seguro de que el Espíritu Santo es para usted? No tiene por qué dudar, hermano. Tiene que creerlo. Muchas veces no lo recibimos porque dudamos en nuestro corazón. Yo cuando recibí el Espíritu Santo decía, a lo mejor es mi emoción, porque yo no sé qué decía, yo pensaba muchas cosas. A lo mejor ya es un problema psiquiátrico, ya se me trabó la lengua, a lo mejor, no sé, a lo mejor es mi carne tratando de imitar a mi madrina. O sea, pero yo que la voy a estar imitando si yo me perdí en el Espíritu. Bueno, uno piensa muchas cosas. A veces el pensamiento apaga el fuego del Espíritu. Uno tiene que recibirlo por fe y creer que el Espíritu Santo es para mí, que el Espíritu Santo es para usted, y decir, sí creo, sí, el Espíritu Santo es para mí. ¿Cómo lo sé? Por lo que acabamos de leer. Vamos una vez más ahí. Dice en Hechos 2:38, Pedro les dice, arrepentíos. ¿Ya nos arrepentimos nosotros, hermanos? Amén. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Ya se bautizó usted en el nombre de Jesucristo? Amén. Y si no se ha bautizado, hay que bautizarnos. A veces también el Espíritu llega antes del bautismo en agua o después, no importa, ese orden no importa, pero llega. Pero aquí dice Pedro, también bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y si quieres, puedes recibir, así dice, y recibiréis, recibiréis. No a los de esa época, está hablando en presente y está dando una orden. ¿Qué tan obediente es usted? Recibiréis. ¿Qué cosa? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Los que no están arrepentidos, para ellos no es la promesa. Los que no se han bautizado, los que no han dicho públicamente, también el bautismo era una evidencia pública de ser cristianos ante la sociedad, de haber dejado el catolicismo, la brujería, la hechicería, el mormonismo, testigos de Jehová o cualquier cosa, y seguir a Cristo. El bautismo también es una evidencia pública de seguir y de una nueva vida. Entonces, para ustedes y para mí es esta promesa, y también es para tus hijos, para sus hijos, perdón. ¿Para quién es también? Para sus hijos. ¿Lo cree? Créalo.
Créalo, porque si no lo cree no lo puede recibir. Porque sin fe, bueno, lo vemos en el décima tesis de la recolección de ofrendas y diezmos, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo cree? Es para usted. Es para usted que hoy vino. Es para usted que se ha arrepentido. Es para usted que ya tuvo una experiencia con Cristo Jesús y su sangre le ha lavado. Es para usted y es para sus hijos. Créalo. Señor, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Señor Jesús. Amén. Ahora hago la pregunta. ¿Está seguro de que el Espíritu Santo es para usted? Amén. Bueno, no todos hablan, pero algunos un poquito más fuerte, otros menos. Fíjense, vamos a ver otro texto. Hebreos 13:8. Y yo les voy a ir leyendo Hechos 2:4. Esto que les estoy hablando es un pequeño estudio que hizo la hermana Esparza hace muchos años para tratar de compartirlo con sus amigos de su iglesia. Y muchos de ellos se volvieron y buscaron a Dios y recibieron el don del Espíritu Santo. Muchos otros no, pero ella hizo algo por ellos. Fíjense, bueno, de ahí estoy tomando mis bases, ¿verdad? Dice Hechos 2:4, yo se los leo, ahorita vamos a ir al siguiente texto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu daba que hablasen. Fíjense, antes de comenzar el ministerio, yo no entendía por qué en la escuela bíblica era obligatorio la sangre, o sea, el ser cristiano, el fuego, el bautismo en fuego, con intercesión y dolores de parto y lenguas, y el ser bautizados en el nombre de Jesús. Pero era algo obligatorio, ¿verdad? Yo sé, ¿por qué es obligatorio? Bueno, es que antes de que todos los discípulos de Jesús comenzaran su ministerio, ellos tenían que esperar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, antes de irse a predicar y a echar fuera demonios, que ya lo habían hecho antes y sabían cómo hacerlo cuando Jesús estuvo y mandaba a los 70, ¿verdad?, a abrir camino, y mandaba a los discípulos. Pero cuando Él partió, Él les dijo: no hagan nada. A veces nosotros somos desesperados, ¿sí o no? Y queremos salir corriendo y hablar y decir y predicar y hacer. Y bueno, así también eran los discípulos, y estaban emocionados y motivados, y así como mi hermano quería salir y correr, y Ismael, ¿verdad?, y hablar de la palabra, pero todavía no. Búscame en oración, búscame en comunión, o sea, juntitos, ¿verdad? Todos juntitos vamos a buscar una sola cosa. No que cada quien hable, yo pido por mis hijos, yo pido por la paz mundial, yo pido por... No, todos juntos en un mismo espíritu, con un mismo pensamiento, vamos a enfocarnos en Él. Y vamos a pedirle su llenura, y vamos a pedirle su Espíritu Santo, y vamos a pedirle, ¿verdad? Y así lo hicieron, y se juntaban, y en su voz, en su lengua, en su pensamiento, en su oración. ¿Cómo? Pues unos postrados, parados, sentados, acostados, pero todos unánimes. Hasta que llegó el momento del Pentecostés y descendió el fuego como lengua, y empezaron a hablar otras lenguas. Yo cuando hablo, apenas en la clase el domingo les decía a mis hermanos, si leemos la Biblia pero no la entendemos, es como si la leyéramos en chino, pues no la vamos a entender, solamente vamos a perder el tiempo. Necesitamos ponernos a estudiar, ¿verdad?, el significado de las palabras para poder hacer esa palabra nuestra, porque no está en el almacén de nuestro corazón. Bueno, en este caso, ellos aprendieron a hablar algo que no entendían, un idioma que no entendían, y no lo entendían porque no estaba en la bodega de su corazón. Entonces ellos empezaban a hablar
quién sabe qué hablaban. Lo curioso es que los que estaban alrededor los escuchaban hablar en su lengua. Muchas veces aquí no pasa esa situación, no pasa entre nosotros porque la mayoría hablamos español, ¿verdad? Pero si fuera necesario en algún lugar donde hubiera gente extranjera, Dios lo sigue haciendo y Dios es fiel para hacerlo. Obviamente la persona que está hablando, pues es como si repitiera el libro de medicina, o sea, estaría en blanco, no entendería ni papa. Pero el que fuera médico, sí lo entendería. ¿Me explico? Si me pusiera a hablar en términos de ingeniería, a lo mejor si no soy ingeniero, pues no le voy a entender, pero el ingeniero sí le va a entender. Y así, ellos no entendían lo que hablaban, pero la gente sí entendía. Y la gente se sorprendía fue sobrenatural, que solamente por el hecho de ser sobrenatural, muchos creyeron y muchos se convirtieron y fue maravilloso. Hoy las lenguas siguen siendo igual, nada más que pues aquí hablamos todos español, pero la evidencia de ser llenos, de ser bautizados, bautizo quiere decir inmersión. En el caso de bautismo en agua es inmersión por completo en agua, ¿verdad? Que no quede arriba ni una manita ni un pelito, que queden completamente sumergidos en agua. El bautismo en el Espíritu Santo, en fuego, tienes que quedar totalmente cubierto, no solamente mis piecitos, mis rodillas, mi panza, tienes que quedar completamente cubierto en fuego. Y cuando quedas cubiertamente en fuego, en automático empiezas a hablar otras lenguas, ¿verdad? Y bueno, pues se da. Fíjense, en Hebreos 13:8 dice: Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una de sus características o atributos es que Él es inmutable. No cambia, Él es el mismo. Él lo hizo con los discípulos en el aposento alto, con los seguidores de Jesús, y Él también lo hace con los discípulos del Altísimo Iztapalapa y sus seguidores. ¿Quién no lo va a recibir? El que no crea y aquel que no se haya arrepentido, no haya confesado sus pecados, no se haya bautizado. Pero si ya nos bautizamos en el nombre de Jesús y nos arrepentimos y lo creemos, hermano, es un hecho. Usted también lo va a recibir. ¿Vamos bien? El Espíritu Santo está con nosotros, claro, desde que aceptamos a Jesús. Él viene en paquete, ¿verdad? Él es el mismo. Pero una cosa es que Él esté y otra cosa es que estemos llenos de Él. Una cosa es que Él esté a mi lado, me guíe, me acompañe, y otra cosa también es que Él esté en mí, ¿verdad? Bueno, son términos y cosas diferentes. No quiero dudar mucho en ello, pero sí quiero que lo veamos. Ok, entonces empezaban a hablar todos en lenguas y maravilloso. Vamos a ver otro texto, Lucas 24:49. Este tema es tan hermoso que vamos a llegar hasta donde el Señor nos permita. Lucas 24. Hermano, así como Jacob peleó con el ángel y se aferró a su bendición, usted pelee por el bautismo en fuego y aférrese. Señor, hasta que no lo reciba. Señor, hasta que no me bautices, me llenes, hasta que me llenes completamente, hasta que sobreabunde. Señor, hasta que me llenes. Señor, si es verdad esto, lléname. Si es esto, bautízame.
quiero más de ti, necesito más de ti, enséñame más de ti, desciende con tu fuego. Mira, aquí está la sangre que ya me lavé, Señor, tu sangre de Jesús que me limpió, que me perdonó, que me está transformando, que me está cambiando. Aquí estoy humillado, arrepentido, aquí estoy tirado delante de ti, Señor, y me aferro a ti. Bautízame, Señor, yo creo que es para mí. Tú lo dices en tu palabra y tú no eres un mentiroso. Tú eres verdadero, Señor, y tus promesas son verdaderas. Si no, ¿en dónde voy a fundar mi familia? Si yo he creído en ti, Señor, y tú no me vas a dejar en mal, Señor, ni tú vas a dejar en mal tu palabra. Bautízame, lléname, pelee. Esa es una pelea espiritual. No es agarrar al diablo y reprenderlo, que esa es una parte, ¿verdad? Pero a veces las promesas las tenemos que creer y pelear. Le garantizo que el Señor lo va a escuchar. Le garantizo que el Señor le va a dar una experiencia. Y los que ya tienen las lenguas, se han conformado con lo que tienen, ya no lo ejercitan. Hay intercesión. Y de intercesiones hay muchos tipos de intercesiones. Hay dolores de parto, hay lenguas de tartamudo, hay en el espíritu profecía. Ya no somos profetas, pero hay un don que trae profecía real, no la calentura de la mente esquizofrénica, porque también de ahí luego sale mucho, sino la verdad espiritual cuando Él habla a su pueblo, y el discernimiento también. Ahorita, si nos podemos, vamos a hablar un poquito de eso. Pídalo, peléalo. ¿Por qué? Por mí y por mis hijos. ¿Ama a sus hijos? ¿Qué tan valiosos son sus hijos para usted? ¿O nada más se preocupa por usted? Pelee, vale la pena, es real, es real. Ya tenemos el texto, Lucas 24, 49. ¿Me ayudan a leerlo fuerte, por favor? La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: amén. Aquí es la promesa. Aquí yo enviaré, dice nuestro Señor Jesús, la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de la potencia o del poder de lo alto. Hermano, gracias, tome en su lugar. Espere, confíe, añore, busque. El Señor se lo va a dar. Y tiene eso y mucho más. Tiene eso y mucho más. Y créame, siempre hay locos que amamos al Señor. Siempre hay locos que no nos importa muchas cosas. Bueno, yo me estaba haciendo memoria, pastora Rebeca, de hace tiempo íbamos con un hombre llamado Miguel a la radio, en un lugar llamado Santa Rita. Y tristemente se quedó sin quien le organizara la radio. Y me capacité, vinimos a México a un evento y me capacité, ¿verdad?, para programar la radio. También por esas fechas invité a un amigo, a Arturo Achimino, ¿verdad?, que hacía pequeños audios por WhatsApp, y su canal de difusión era WhatsApp, ¿verdad? Entonces, y predicaba la palabra. Bueno, en la radio, ¿qué cree? Había reglas, porque en todos los lugares debe de haber reglas, ¿verdad? Y reglas establecidas por el dueño de la radio. Aunque él era hermano, él nos decía que solamente tenía que cuidar muchas cosas. Yo no podía hacer lo que yo quería. Yo tenía que hacer lo que me permitían hacer. ¿Me explico? Y me decía, bueno, a la pastora también le tocó porque ella también estuvo ahí haciendo programas y programando. El mensaje solamente tiene que ser sobre Jesús, en el Evangelio.
Yo quería hablar del Éxodo. Ya ven cómo agarramos cualquier porción de la Biblia, porque sabemos que toda escritura es inspirada divinamente, y el Antiguo Testamento dice, no, nada más evangelio. Nada más evangelio. ¿Y qué teníamos que hacer, hermanos? Bueno, ¿yo qué tenía que hacer? Pues con el evangelio es más que suficiente para dar a conocer el nombre de Jesús. Entonces predicaba, pues nada más el evangelio. Y luego iba a hablar del infierno. ¿Y qué creen que me dijo? No, infierno no. Está bien. Yo sé que este mensaje va a llegar a más personas, aunque vaya un poquito, no a mi forma, o no a lo que yo quisiera, pero estoy trabajando y este mensaje está llegando. Bueno, y así con varias cositas, pues él ponía sus reglas. ¿Por qué? Pues porque era su estación de radio, ¿verdad? Y él tenía sus órdenes de parte de Dios para hacer ese trabajo, y está bien. ¿Me explico? Entonces, se mandaba la programación y siempre se trataba de dar el mensaje de Cristo. Bueno, estos mismos audios se llevaban a un hermano menonita, y este hermano menonita se llevaba el programa a la sierra, donde hay más menonitas que están trabajando y pues no tienen ahí señal, ni radio, ni teléfono, ni nada de eso. Y con unas bocinas, no sé cómo se llamen, de las azules, que son así, que se conectan a los estéreos. No sé si las han visto. Pues a través de esas bocinas ponían el programa de la radio. Y mucha gente en el campo, de los menonitas, ellos llevaban su doctrina, ¿verdad? Aunque ellos la llevan en alemán y la llaman en español, pero de la gente que trabajaba con ellos, o de la gente, los moradores de la zona, también se iban evangelizando, porque pues llegabas al sonido hasta cierto lugar y ponían otra bocina y llegaba más, y total, ahí en Durango, en la sierra, pues se transmitía, y mucha gente era ganada para Cristo. ¿Ustedes creen que valió la pena? Amén. Claro que valió la pena. Y era hermoso, y yo iba a trabajar, ¿verdad? Y no me pagaba, pero eso sí, nos íbamos a capacitaciones, viajes, y conocí gente, y me hice de muchas amistades. Ahí conocí al abogado que después se volvió tremendo, pero hermanos, vale la pena. Vale la pena. Pero en la iglesia donde yo predicaba, ¿qué creen? Ahí yo tenía la libertad para hablar del Antiguo Testamento, del infierno, y tal vez manejar un poco de doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahí yo podía hacerlo. Muchas veces eso nos pasa, hermanos. La hermana, ella trabajaba en Cristo y muchas almas eran ganadas, pero ella quería más. Hermanos, yo los invito a que ustedes siempre quieran más, que no se queden estancados. El caminar en Cristo siempre hay más, hermanos, y mientras tengamos vida no vamos a terminar. Esfuércense, búsquenlo, métanse en su lugar de intimidad, en su casa, en su habitación, y clamen a Dios, ¿verdad? Aprendan de la palabra y de los maestros que tenemos, y hagan ese esfuerzo siempre por buscar más del Señor. Él tiene cosas especiales y maravillosas para cada uno de nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo y nos enseña, ya nos bautiza muchas veces como a bebés. ¿Cómo como a bebés? Por ejemplo, yo cuando aprendí el español, bueno, usted y yo, cuando aprendimos el español, ¿cómo lo hablábamos, hermanos? Balbuceando. Y decíamos por sílabas, ¿verdad? Ma. ¿Cuál fue su primer palabra de usted? Hermano Alejandro, birria. No es cierto. ¿Cuál fue su primera palabra? Aguas. ¿Cuál fue? Papá, mamá, asaf. ¿Cuál fue? Bueno, yo qué sé, ¿verdad? Pero empezamos a hablar con sílabas.
No tuvimos un lenguaje maduro hasta después de cierto tiempo. Lo mismo es en el Espíritu Santo. Muchas veces Dios nos lleva con sílabas y se repite la 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 y puro la 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 la. Y si Dios te dio la, agárrate de ese la. Y si estás fluyendo, no te pares. Porque eso sí, el Espíritu Santo te toma, te llena, pero es un caballero. Si tú le das la libertad, fluye. Pero si tú dices no, no. Los demonios no son así. Los demonios se meten, te hacen a un lado y hacen lo que les dé la gana. Pero el Espíritu Santo no es un demonio. El Espíritu Santo no te va a desnudar, no te va a avergonzar, no te va a humillar, no se va a mover sensual ni las caderas, ni nada. El Espíritu Santo siempre te va a guardar y va a ser el caballero del que el momento en que tú lo quieras cortar, se detiene. Si estás girando, ¿verdad? Porque es una manifestación, estás girando pero te quieres parar, te paras. No te obliga a seguir girando. Si estás llorando y quieres pararte, te paras. Ahí sí ya va la decisión de cada quien de si le quieres dar más libertad. Por eso nosotros decimos, y hay los cantos, ¿verdad? Y los que alaban, dele libertad al Espíritu Santo en su vida, hermano. No tenga miedo. Siempre lo diferente nos genera miedo. Pero no estamos poniendo nuestra vida en las manos de los demonios, la estamos poniendo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Con toda la confianza dejémonos en Él, que Él tiene cosas especiales para nosotros, ¿verdad? Y si a veces te da una sílaba, agárrate de esa sílaba, que a la medida que tú ejercites o que tengas estas experiencias con el Señor, te va a ir dando diferentes tipos de lenguas. Y más si usted tiene un ministerio, si usted tiene un llamamiento, si usted tiene una autoridad dentro de la iglesia, necesita el Espíritu Santo para que no sean sus manos o mis manos sucias, cochinas y pecaminosas, sino para que sean las manos de Él, a través del Espíritu, trayendo a cada uno lo que necesita, ¿verdad? Y empezamos a veces a orar por otras personas en lenguas entendibles, porque la gente necesita entender que se ora, sino como dice amén, dice Pablo, pero también en intercesión espiritual. Y la intercesión es pedir, no está mi hermana Adriana ni mi hermano Guillermo, pero a lo mejor lo están viendo mis hermanos. La intercesión, y mis hermanos diáconos sí están, gracias a Dios, algunos, otros no tanto, ¿verdad? No pudieron estar. ¿Alguien tiene un problema fuerte hoy? Levante la mano, pero fuerte, fuerte. ¿Nadie? ¿Sí? Pasa. Pónganse de pie, por favor. Perdónenme que luego soy bien, perdónenme. Yo no conozco el problema de mi hermano. Yo no sé si usted lo conozca, pero yo sé de alguien que sí lo conoce. ¿Qué es orar por una persona en el Espíritu? Eso se conoce como interceder. Y lo que se hace es jalar vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién lo puede ayudar? ¿Qué necesita él? Vida. Y a través de la oración, no con gritos, ni sombrerazos, ni poniéndole la mano así, un toque tan ligero, tan sencillo, tan pequeño. Y no podemos bromear con esto, así que lo vamos a hacer en serio. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo en nosotros no necesita que nosotros le ayudemos. Él es completo y suficiente para bendecir y tocar.
para traer vida. Que en la intercesión hay lágrimas. ¿Por qué hay lágrimas? Porque podemos sentir el dolor, aunque no sepamos el por qué. Y él me ha dicho, se constriñe, sin gritos, sin patadas, sin agitar, sin temblar, sin empujar, sin soplar. No, hermanos, él no necesita que le ayudemos. Tome su lugar. Él es completo, Él es suficiente y Él va a hacer algo en tu vida. Porque lo que hoy recibiste fue a Cristo Jesús a través de vida. Jala vida. Jala vida. Interceder es eso, jalar vida para aquel que se está muriendo, para aquel que está seco. Y así muchos de nosotros estábamos, pero Él vino a traer vida en nosotros. Cuando nosotros oramos por alguien, mire hermano, si Dios ya usted lo ungió como servidor, y usted puede poner sus manos, siempre manos limpias y con el amor del Señor. Si usted no está ungido, pero Dios le pone a orar por una persona, escúcheme, porque esto es, a ver, levante la mano los que no son ungidos y no ponen las manos sobre la gente para orar. A ver, levante la mano. 2, 3, los que los que no son diáconos, eso. Sí, ok. Hermanos, no son pastores, no son diáconos, dicen, pues yo a veces siento orar por alguien. ¿Sí les ha pasado? Y en verdad yo creo que Dios pone ese sentimiento. Usted, no importa, por ejemplo, si ese sentimiento se lo pone Dios en la noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañanita, cierre usted sus ojos, ponga a esa persona en su mente y dígale, Señor, cúbreme con tu sangre. Y sé tú tocando a mi hermano, a mi hermana, y empiece a orar. Como si usted la viera y le pusiera su manita. En el cuerpo, tal vez estamos lejos, pero ¿qué cree que el Espíritu no tiene esas distancias? Y muchas veces hasta las personas llegan a sentir la mano o llegan a sentir la oración. Así oramos muchas veces por nuestros pastores, por mis hermanos, por los diáconos, por los levitas. ¿Vieran ese lugar cómo está ungido? Yo me acerco y hasta quiero entrar en manifestaciones, porque hay gente que los ama y está orando. Y aunque tal vez no se vea, se siente. ¿Me explico? Y está usted aquí en el templo y quiere orar por alguien, cierra sus ojos, ponga la mano y deje que el Espíritu Santo, dice, ya no vimos ese texto, pero es como ríos de agua viva que fluyen. Dice el Señor Jesús, el que venga a mí ya no tendrá sed, sino como ríos de agua viva fluirán de su vientre, de la pancita, de aquí hacia afuera. Por eso a veces las lenguas son así como que y muy intensas, ¿verdad? Porque es con esa fuerza que viene desde adentro. No es usted, no soy yo, es Él que usa esa intensidad para clamar, para orar, para pedir. Nuestro Señor Jesús aquí en la tierra oró, pero también está allá arriba intercediendo por nosotros constantemente. Pero como somos sus hijos y seguimos sus pasos, también tenemos que aprenderlo nosotros. Esto se llama intercesión. Sin lágrimas no hay intercesión, ¿verdad? No hay esa empatía, no hay ese dolor. Si no lo tiene usted, desarróllelo, pídaselo, clámelo, pelee por ello. Y los dolores de parto. Los dolores de parto van encaminados con el amor. Y el amor no es el cariño ni el afecto. El amor va ligado con el dolor, con el perdón.
con el hacerle lo bueno al que nos hace lo malo, con bendecir al que nos maldice, con honrar al que nos humilla, con dar al que nos retiene, Eso es amor. El ver por aquella persona que busca hacer mi vida imposible. Eso es el verdadero amor. Y tener esa capacidad no es nada fácil, por eso son grados de dificultad. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a derramar ese amor en nosotros y lo ejercitamos, viene como dice Pablo: estoy de dolores de partos por ustedes, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y hay muchos textos muy bonitos que lo mencionan. Eso es para aquellos que no son creyentes, pero que van a tener un nacimiento nuevo. Por eso lo comparan con un parto, porque el parto, aunque es doloroso, al final hay una nueva vida. En Cristo, en lo espiritual, sí ya va a haber dolor en este tipo de oración. Sí va a haber a lo mejor gritos, sí va a haber a lo mejor mucho esfuerzo, sí va a haber perseverancia, pero al final una persona que no tenía a Cristo en su corazón va a tener un nuevo nacimiento. Así como un día usted y yo tuvimos un nuevo nacimiento y alguien pagó el precio. Están las lenguas de tartamudo, es otro nivel, en profecía. Y ahí es donde dice Pablo: no todos hablen en lenguas, en profecía. Si ustedes hablan en profecía, que sea 2 o 3 y con un intérprete. Porque si yo me paro y empiezo a hablar en lenguas, en profecía, en lenguas, pero no hay quien interprete, pues como estuviera viendo un programa japonés, no le voy a entender. Pero no alcancé a llegar a eso. Dios permita, en otra ocasión, podamos ir a la Biblia y estudiarlo más a fondo. Pero hoy quédese con eso. El Espíritu Santo es para usted y para sus hijos. Si usted se ha arrepentido, ha confesado sus pecados y se ha bautizado, es para usted. Y es una bendición, es una herramienta, es un arma, es algo que le va a ayudar en su vida diaria. Y si usted lo tiene, busque la intercesión, busque los dolores de parto, busque la lengua de tartamudo, busque una relación y una intimidad más con el Señor. Que nos llaman locos, si loqueamos, para Él loqueamos. Y estamos deseosos por vosotros. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.